Dinámica. Algo. Bien. Bueno, yo había subido el práctico de dinámica, práctico 8, ¿sí? La idea es que veamos algunos ejercicios. Voy a subirles ahora un poco de le voy a subir teoría para que ustedes vean, ¿sí? Complementen sobre dinámica, ¿sí? Vamos a ver un poco de teoría y vamos a ver ejercicios para que tengan, ¿sí? Bueno, ahí publiqué ya teoría sobre dinámica. Un poco vamos a profundizar en la clase de hoy. Esto, ahí voy a compartir pantalla. Bien, ¿me están viendo la pantalla ahí? Sí. Perfecto. Bueno, Sí, profe. en la clase pasada habíamos visto algo. Ustedes habíamos visto las unidades anteriores, cinemática, describía el movimiento, cómo se movía y dinámica, las causas por qué se mueve eso, ¿sí? Y un poco esto, un poco de historia. Aristóteles empieza con el estado natural de un objeto es el reposo. Esto en el 384, el 391 de Cristo. Galileo después 1500. Un mundo ideal sin roce. Después viene, por supuesto, Newton con, desde el punto de vista científico, lo más importante para establecer las leyes de la dinámica, ¿sí? Bueno, esto un poco de teoría, ¿sí? De cuáles son las publicaciones, los resultados, ¿sí? Y veíamos que fuerza se entiende por fuerza cualquier acción o influencia que modifique el movimiento de un cuerpo. Y algunos tipos de fuerza son fuerza de gravedad, que es el peso, la fuerza normal, la tensión de las cuerdas. Y la primera ley de Newton, la primera ley es la de la inercia, dice todo cuerpo continúa en su estado de reposo de velocidad constante, en línea recta, a menos que sobre él actúe una fuerza neta diferente a cero. Y es algo que es importante, que es la fuerza resultante, es la suma vectorial de todas las fuerzas individuales. ¿Sí? Es decir, la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas. Inercia es más difícil empujar o frenar algunos objetos que otros, si algún objeto tiene más inercia que otro. Y la inercia es la tendencia de un objeto a mantener su estado de reposo o de velocidad constante en una línea recta. La medida de inercia de un objeto es su masa, ¿sí? Es decir, si un objeto tiene mayor masa, tiene más inercia, ¿sí? Eso lo que pasa, por ejemplo, en los trenes, ¿sí? Es muy difícil frenar un tren justamente por toda su enorme inercia. Por eso es, cada vez que choca un tren es un desastre, digamos, ¿sí? Lo mismo que un camión. Entonces, eh, justamente, y es muy difícil frenar, digamos. Entonces, y habíamos visto que la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Las leyes de Newton, la segunda ley de Newton, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa m. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta, ¿sí? Las dos
La aceleración que un vector y la fuerza que un vector, las dos tienen la misma dirección. Y la fuerza neta es la suma vectorial de toda la fuerza, actuando en el objeto. La tercera ley de Newton, hemos visto que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre el otro, el segundo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. La fuerza de acción y la fuerza de reacción actúan sobre objetos diferentes. Por ejemplo, una patrulla empujando sobre una pared, un cohete viajando al espacio, ¿sí? Cada uno ejerce sus fuerzas. Bueno, el peso, masa por gravedad, es una fuerza, se mide en Newton, peso distinto a masa, y la fuerza normal. ¿Sí? En una superficie horizontal es vertical la fuerza normal, siempre es perpendicular a la superficie, hemos visto algunos ejemplos, y la tensión es una fuerza dada por cadenas, cuerdas, alambre, ¿sí? Siempre es una fuerza de tensión. Y habíamos visto que había dos tipos de fuerza de roce. Una fuerza de roce estática, ¿sí? Que es mu estática por la normal, y una fuerza de roce cinética, que es mu cinética por la normal. Y que dependía sobre todo de la superficie, ¿sí? Y es una fuerza de reacción. Es importante este concepto ver que la fuerza de roce es una fuerza de reacción porque aparece cuando hay movimiento, ¿sí? Es decir, aparece cuando como oposición, como una reacción al movimiento, ¿sí? Es decir, si el objeto se mueve acá, hacia la derecha, como estamos viendo, la fuerza de roce aparece hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, la fuerza de Newton es fuerza igual a masa por relación, y algunos tipos de fuerza son fuerza de gravedad, fuerza normal, la tensión en las cuerdas y la fuerza de roce. Bueno, dejo algunos problemas. ¿Cómo es el método para resolver problemas? Dibujar un diagrama sencillo del sistema y predecir la respuesta, realizar un diagrama de cuerpo libre del objeto analizado. Si hay más de un objeto, realizar un diagrama de cuerpo libre por cada objeto, ¿sí? Solo incluir las fuerzas que afectan al objeto, no incluir las fuerzas que ejerce el objeto, y establecer los ejes de coordenadas más convenientes para cada objeto. Y aplicar luego la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y resolver las ecuaciones por componente. Nosotros, en los problemas que estamos viendo, en el práctico, vemos que siempre hacemos una sumatoria de fuerza en X y una sumatoria de fuerza en Y, ¿sí? Por ejemplo, cuando se aplica un ángulo, una fuerza, la tenemos que descomponer en X y en Y. Bueno, acá vemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para dos objetos, un cuerpo y una masa. El cuerpo apoyado tiene una masa 1 y el objeto que cuelga una masa 2. En este caso interviene, por supuesto, la normal, el peso, una tensión dada por la cuerda y una fuerza de roce, ¿sí? Esa sería la fuerza de roce. En cambio, en el objeto que está colgando interviene un bueno, acá no me deja escribir. Acá interviene una tensión que es dada por la cuerda y el peso, un peso 2, que es M2 por G. Dos cuerpos unidos a una cuerda pasan por poleas sin fricción y la superficie tiene roce. Entonces, ¿está claro cómo se hace el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es fundamental para resolver los problemas de dinámica y siempre se solicita justamente siempre se solicita el diagrama de cuerpo libre.
Bueno, en este caso es similar, nada más que tenemos dos cuerpos colgando, masa 2 y una masa 3, ¿sí? Entonces tendremos una tensión 1 y después una tensión 2. ¿Mm? En este caso tiene una tensión 1 y una tensión 2 hacia abajo y un peso 2 para el primer cuerpo, y para este tiene una tensión 2 y un peso 3. ¿Mm? Entonces este es otro diagrama de cuerpo libre para este sistema. Tres cuerpos unidos por una cuerda que pasan por la superficie de la superficie tiene roce. Acá dejo un problema para que lo resuelvan. El peso es una fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra. El peso siempre apunta hacia el centro de la Tierra u otro cuerpo similar, la Luna, el planeta Marte. Eso habíamos visto, que un cuerpo nada más pesó la Tierra que la Luna, porque la Luna tiene una fuerza de gravedad menor, ¿sí? La dirección siempre hacia abajo, y la tercera ley de Newton, la fuerza de atracción del peso, actúa sobre la Tierra. Bueno, la fuerza normal es la fuerza que evita que el objeto atraviese una superficie, siempre es perpendicular, y la magnitud de la fuerza normal es igual a la superficie que se le aplique, es igual a la fuerza que se le aplica a la superficie hasta que la superficie se rompa. Eh, eh, bueno, acá le dejo dos problemas. La tensión es la fuerza que se hace a través de una cuerda, polea, una cuerda, cadena, alambre, ¿sí? La magnitud de la tensión será, esto es importante, siempre en todos los problemas que intervengan cuerda, la tensión es la misma, ¿sí? A ambos lados de la cuerda, digamos. O sea, tengo una polea, acá en el caso este que tengo una polea y tengo los dos lados de las dos cuerdas, digamos, siempre la tensión es la misma a ambos lados, ¿sí? A ambos lados de la polea. Y la dirección dependerá de la dirección de la cuerda, es decir, si el peso 2 es mayor, o sea, si la masa 2 es mayor que la masa 1, ¿sí? La tensión va a tener dirección hacia abajo y en este caso hacia la derecha, porque este cuerpo va a ser traído hacia la derecha. Acá dibujo, como venía dibujando, esto, y les dejo un problema. Los problemas de dinámica, el método es el diagrama de cuerpo libre, el peso siempre hacia abajo, la fuerza normal depende de la superficie, y la tensión tendrá magnitud en ambos extremos, y la dirección depende de la dirección de la cuerda. Bueno, hasta ahí esto ya está subido a eh, Classroom, ya lo tienen. Eh, y ahora quiero que veamos, bueno, problemas quiere que veamos. eh, ¿Han visto alguno que tengan dudas? 8, profe. El 8. Bueno, vamos a ver el problema 8. Bueno, acá tenemos el problema 8. ¿Sí? Este es TP8, 8.
Supongo que determina que se requiere una fuerza horizontal de 200 newton para mover una camioneta vacía por un camino horizontal con el rapidez de 2,4 metros por segundo. Después usted carga la camioneta e infla más los neumáticos, de modo que su peso total aumente en un 42% y su coeficiente de fricción de rodamiento disminuye un 19%. ¿Qué fuerza horizontal necesitará ahora para mover la camioneta por el mismo camino con la misma rapidez? La rapidez es lo bastante baja como para ignorar la resistencia del aire. Bien, entonces, el problema 8, ¿sí? Vamos a plantear lo siguiente. Vamos a poner primero los datos que tenemos, ¿sí? La fuerza de 200 newton, la velocidad 2,4 metros por segundo. Dice que el peso aumente un 42% y que el coeficiente de roce disminuya un 19%. ¿Sí? Entonces, primero el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Esto acá es importante lo siguiente. Ustedes saben que sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y cómo es la velocidad del auto, de la camioneta? ¿Cómo es la velocidad? ¿Tengo aceleración acá? No, es constante la No. velocidad. Exactamente. La velocidad es constante, por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Entonces, la sumatoria de la fuerza va a ser igual a cero. Es decir, yo si hago el diagrama de cuerpo libre, acá yo tengo así. Esta es normal, peso, la fuerza y esta es la fuerza de roce. Entonces, la fuerza menos la fuerza de roce va a ser igual a cero. Entonces la fuerza va a ser igual a la fuerza de roce y va a ser igual a mu cinético por la normal, es decir, mu, el coeficiente de roce, es lo siguiente. La fuerza, esto es igual a 200 newton, ¿sí? Porque de dato le da que la fuerza es 200 newton, ¿sí? Entonces, y acá es importante, la normal, ustedes saben desde acá viendo esto, que la normal es igual al peso, ¿sí? Por lo tanto, a mí me dicen que el mu cinético disminuye en un 19% y el peso aumenta en un 42%. Entonces, básicamente planteo eso. Si disminuye el coeficiente de roce en un 19%, esto significa que yo tengo 0,81 del mu cinético por la normal, que es el peso. Y el peso aumenta, esto es el peso. Y el peso aumenta en un 42%, es decir, por 100% del total, ¿sí? O sea, 1 es el total. Si disminuye un 19%, tengo 0,81. Si aumenta un 42%, tengo 1,42 del peso es igual a 200 newton. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces,
yo puedo tener lo siguiente. Yo podría decir que ¿cómo podría simplificar esto? Yo digo que 0,81 por el mu cinético por 1,42 por la normal o el peso, que es lo mismo, por la normal es igual a la fuerza horizontal. Eso es igual a la fuerza horizontal. Si yo divido por mu cinético por la normal y esto por 200 newton, esto por 200 newton, no cambia la ecuación porque estoy dividiendo en ambos lados por lo mismo, o sea, divido esto con mu cinético por la normal y en esto por 200. ¿Cómo? No, no se escuchó ahí, no sé, alguien hace una consulta. Entonces, se va esto con esto, esto con esto, y la fuerza horizontal, porque me pide qué fuerza horizontal, la fuerza horizontal es mi incógnita. Entonces, la fuerza horizontal va a ser los 200 newton por 0,81 por 1,42. Esto me da igual a, esto me sale igual a 230 newton. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué sería 1,42? 1,42 porque dice que el peso aumenta un 42%. Es decir, yo tengo que 100 ustedes cuando sacan un porcentaje de algo, multiplican, ¿sí? 100 es 1, ¿está? Y el 42%, el 100% es 1, y el 42% es 0,42, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dicen algo aumentó un 20%. ¿Y cuál es el valor? Si ustedes multiplican por 1,20, ya saben que aumentó un 20%. ¿Se entiende? Si aumenta algo el 60%, ustedes multiplican por 1,6 y obtienen el valor. ¿Sí? Es una regla de 3 simple, digamos. ¿Está claro? Eso es cálculo de porcentaje. Ustedes lo que hacen normalmente, para sacar, lo multiplican por 100. ¿Sí? Pero normalmente los valores son 1, ¿sí? O fracción de 1. Para sacar el porcentaje multiplican por 100. ¿Está claro eso? Básicamente acá puse que la fricción disminuyó un 19%, es decir, 100% es 1. Un 19% menos de 1 es 0,81. Y acá dice el peso aumentó un 42%, entonces tengo por 1,42. ¿Mm? El 1,42 sale del aumento del 42% en el peso. ¿Está claro?
¿Cuál sería la fuerza horizontal? Perdón? Y la fuerza horizontal es esta, 230 newton. ¿Sí? No entiendo ahí bien por qué lo divide en 200 newton. Porque yo a ambos lados, yo sé que la fuerza la fuerza horizontal es de 200 newton, ¿sí? Que me da acá. Pero ahora me dice que las condiciones han variado. Dice, después que usted carga la camioneta e infla los neumáticos, el peso aumenta un 42% y el coeficiente de fricción disminuye un 19%. Yo tengo nuevas condiciones. Antes era esto, o sea, era 200 newton, pero ahora han cambiado las condiciones, ¿sí? Porque yo he cargado la camioneta, entonces me dice que el coeficiente de roce disminuye un 81%, un 19% y el peso aumentó un 42%, ¿sí? Es decir, supóngase que la caja de la camioneta tenía 1000 kilos, ahora aumentó a 1420 kilos, ¿sí? Yo tengo una nueva condición ahora en la caja de la camioneta, ¿sí? Le cargué 420 kilos más, ¿sí? Un 42% más. Entonces, ¿cuál es el tema? Mu cinético por la normal, como yo tenía, era 200 newton. Pero estas nuevas condiciones, a ver acá, o sea, mu cinético por la normal, como estaba, era 200 newton. Pero las nuevas condiciones de que varía el coeficiente de roce y aumenta un 42% el peso, hace que esto sea igual a una fuerza horizontal que desconozco. ¿Se entiende? Entonces Bien, yo bien. aprovecho esto para simplificar acá, y bueno, de ahí despejo fuerza horizontal. Fuerza horizontal es los 200 que está dividiendo, pasa multiplicando, por 0,81, porque ya mu cinético se simplifica acá, por 1,42, porque la normal se simplifica con esto. ¿Se entiende? Entonces, mu cinético para la normal yo sabía que era 200. Pero ahora, una variación del 19% en mu cinético y una variación del 42% en el peso, que es lo mismo que la normal, es igual a una fuerza horizontal que desconozco y es la que me piden calcular. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, esa es la manera de resolverlo a este problema. Yo igual esto después lo subo al PDF ahí en Classroom. Profe, Sí, yo lo que no entiendo es cómo saca el mu cinético a 0,81 y también el 1,42, porque no sería 0,42. pero ¿Por qué el 1, digamos? porque aumenta un 42%. Es decir, 1 es el 100%. ¿Está claro eso? O sea, a ver, 1 es el 100%. Pero ahora me dice que disminuye un 19%. ¿Está? Esta disminución, si usted lo saca, esto es, si usted calcula, Menos 0,19 no sería. exactamente, menos 0,19. Entonces, este menos 0,19 que usted calcula, ya no tengo el 100% del mu cinético, tengo un 19% menos, es decir, 1
menos 0,19, una disminución, ¿sí? del 19%, significa que esto es ahí da 0,81. de ahí da 0,81. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Lo mismo pasa, dice, un aumento del 42%. Yo tengo 1 del 100%. Y un 42% más, esto X va a ser igual a 0,42. Pero aumentó un 42% más. Es decir, si yo tenía un 100 que era el total, que es 1, o sea, es 1 más 0,42. Aumenta a lo que yo ya tenía, le aumento un 42%, aumenta un 42% el peso, la normal, entonces esto es 1,42. ¿Se entiende? Y ahí salen los valores. Ahora sí, profe, gracias. De nada. Bueno, un poco eso sí, eso es un poco hasta que lo vean, pero después ven que es fácil, digamos. Normalmente así se calcula los porcentajes de manera rápida, digamos. ¿Está? Bien. Bueno, este es el problema 8. ¿Tienen duda con respecto a algún otro? Profe. En el chat han preguntado por el 6. El 6. Bueno. Veamos el 6. Bien, trabajo práctico 8, el 6. El 6, veamos qué dice. Bueno, justamente esto de polea que estábamos viendo recién la teoría. Bueno, en el diagrama la figura A pesa 45 kilos y B 25, perdón, 45 newton. Entonces, el peso de A es 45 newton, el peso de B es 25 newton. Una vez que el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, desciende con rapidez constante. Entonces, B es constante. ¿Sí? Ahí me están dando un dato. Entonces, A me dice, calcule el coeficiente de fricción cinético, un cinético entre la masa, la masa y la mesa, digamos, esta que yo tengo aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero siempre que hacemos es el diagrama de cuerpo libre, es decir, para el cuerpo A, ¿qué tengo? Hacia arriba, ¿qué tengo? La normal, el peso en A, para acá yo tengo la tensión y para acá tengo la fuerza de roce cinética. Y en el bloque B yo tengo el peso de B y hacia acá tengo la tensión. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, de acá estoy viendo, si hago una sumatoria de fuerza en I para el bloque A, ¿sí? Para el bloque A, la normal es igual al peso en A. Es decir, o si quieren,
normal menos peso en A igual a 0. La normal es igual al peso en A. ¿Sí? Entonces igual a 45 newton. Después, esto es sumatoria de fuerza en I. Igual a 0, ¿por qué? Porque tengo, si la velocidad es constante, la aceleración igual a 0. Y la sumatoria de fuerza en X, bueno, de acá veo otra cosa también. Si hago una sumatoria de fuerza para el bloque B, ahí estoy viendo que, muy sencillo, que la tensión es igual al peso en B, y que es igual a ¿qué? El peso en B es 25 newton. Ya tengo calculada la tensión. Entonces, el punto B, calcule el coeficiente de fricción cinética. Bueno. Fíjense que acá del bloque A, tensión menos fuerza de roce cinética igual a 0. Tensión es igual a fuerza de roce cinético, que es mu cinético por la normal. Entonces, mu cinético va a ser la tensión sobre la normal, es decir, la tensión vale 25 newton y la normal vale 45 newton. Esto se simplifica, entonces esto me da lo siguiente. 0,6, ¿no? Sí, da 0,56 en realidad. 0,555, entonces pueden poner 0,56 directamente. $0,56. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces ya calculé el coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie. El punto B dice lo siguiente. Un gato que también pesa 45 newton se queda dormido sobre el bloque A. Si ahora el bloque B se pone en movimiento hacia abajo, ¿qué aceleración y magnitud tendrá? Entonces, en el bloque B hay ahora un movimiento. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de fuerza en X, en B, es igual a masa por aceleración. Es decir, tensión menos fuerza de roce es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué masa? La masa total ahora. Entonces, la aceleración, si yo despejo, ¿qué aceleración y magnitud tendrá? Entonces, la aceleración va a ser tensión menos fuerza de roce sobre la masa total. Masa de A más masa de B. Para sacar la masa de A, ustedes saben que es el peso sobre el peso de A sobre la gravedad, es decir, 45 newton dividido en 9,81 metros por segundo cuadrado, esto me da igual a 4,59 kilogramos. La masa de B es el peso de B sobre la gravedad, es decir, los 25 newton newton sobre 9,81 metros por segundo cuadrado.
Esto es igual a 2,55 kilos. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a esta ecuación, yo tengo que aceleración es igual a la tensión, que le había calculado, que era esto, 25 newton, menos la fuerza de roce, que es el mu cinético por la normal. Sobre masa de A, que es 4,59 kilogramos, más 2,5, son estas dos que acabo de calcular. Más 2,55 kilogramos. Entonces la aceleración es 25 newton menos mu cinético, que es 0,556 por 45 newton, la normal, ¿sí?, de esto, sobre la masa total, ¿sí?, que es la masa de las dos, sobre la 4,59 kilos más 2,55 kilos. Por lo tanto, la aceleración es igual a menos 2,7 metros por segundo cuadrado. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Sí, Bien. Fíjense que en el P acá se incluye ya el peso del gato, digamos que es 45 newton. Bueno, traten de hacer los otros problemas ustedes, de los que quedan, y cualquier cosa, la clase que viene continuamos y vemos las dudas con eso y vamos a ver si empezamos un tema nuevo. Nosotros vamos a tener clase, a ver, vamos a tener dos clases más, ¿sí? El 30 y el 7. Vamos a empezar a ver la clase que viene, trabajo y energía, ¿sí?, que es un tema importante. Entonces, bueno, la clase que viene vamos a empezar a ver trabajo y energía. ¿Está claro esto? Profe, Sí. ¿podría explicar el punto 7 del práctico 7? Punto 7 del práctico 7. A ver. Ya me fijo. El práctico 7, momento circular. Sí, ese, profe, ese. Bien. Bueno.
Este es... Dice la centrífuga de secado de una lavadora que gira 900 RPM. Bueno, fíjense que acá le están dando algunos datos, ¿sí? Le está dando el omega, la velocidad angular, 900 RPM. Acuérdense, para pasar esto a radianes por segundo es n es el omega pasado a radianos por segundo. El omega es 2πn sobre 60, es decir, 2pi por 900 sobre 60. Simplifica esto con esto. Entonces, acá yo tengo, ¿cuánto les da ese valor? 94,24. Exactamente, 94,25 pueden poner, para redondear, radianes por segundo. Ya lo tengo transformado a radianes por segundo, que es lo que necesito. Frena uniformemente a 300 RPM. Entonces, de nuevo, omega es 300. Omega 2, este omega 1, omega 2 es 300 RPM. Mientras efectúa 50 revoluciones. ¿Sí? Mientras esto es 50 revoluciones. Entonces, calcule la aceleración angular, alfa, y el v, el tiempo, el periodo le están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos en ese caso para calcular? Para calcular tendríamos que hacer la primera velocidad angular sobre las 50 revoluciones. En esto, ¿Soy yo o no se le escucha el profe? ¿Verdad, profe? No se lo escucha. ¿ahí me escuchan? Sí, ahí. Perfecto. Ahí estoy calculando el omega 2 pasando a radianes por segundo. Esto me da 31,42 radianes por segundo. ...31,42 radianes por segundo. Entonces, básicamente aplico la fórmula.
En A, yo digo que omega final es igual a omega inicial más alfa por T. Perdón. La fórmula, la otra fórmula que no tiene el tiempo porque es la que justamente es lo que no tengo todavía. Entonces, uso la de la velocidad al cuadrado. Al omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más 2 alfa por el ángulo. ¿Sí? Entonces alfa de acá despejando va a ser omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. ¿Está? ¿Cómo saco el ángulo? Dice, el ángulo lo calculo de la siguiente manera. Es 50 revoluciones. ¿Sí? Acuérdense lo siguiente. Una revolución son 2 pi radianes. 50 revoluciones X. Entonces, 50 revoluciones, fíjense, va a ser 100 pi 100 pi radianes. Entonces, esto va a ser el omega final es este, 94,25 radianes por segundo al cuadrado menos 31,42 radianes por segundo al cuadrado sobre 2 por 100 pi radianes. Esto le va a dar, si ustedes calculan, de igual a perdón, acá es al revés esto. Esto es... ¿Los omega están al revés, profe? Exactamente, los omegas están al revés. A ver. Esto es 31,42 radianes por segundo al cuadrado y esto es 94,25 radianes por segundo al cuadrado. Esto me va a dar, si ustedes calculan, menos 4 pi radianes por segundo al cuadrado. Este es el valor de alfa. Y después dice el tiempo que tarda en completar 50 revoluciones. Y bueno, ahora sí aplico la fórmula que estaba aplicando recién. Omega final es igual a omega inicial más alfa por t. Tengo todo, entonces t va a ser igual a omega final menos omega inicial sobre alfa. Es decir, el omega final es que 31,42 radianes por segundo menos 94,25 radianes por segundo sobre menos 4 pi radianes por segundo al cuadrado. Esto le va a dar un tiempo de igual a 5 segundos. ¿Está claro? Aplico la fórmula de cinemática básicamente, que ya las conocía. Primero aplico para calcular alfa, que no lo tengo, sin el tiempo, y después cuando ya tengo alfa, lo calculo el tiempo. ¿Está claro? Sí. Sí, profe.
Profe, Perfecto. tengo una duda más. Es sobre una parte del punto 8, o sea, el punto que le sigue. El punto 8, bueno, si quiere la vemos, me manda por... ¿qué parte del punto 8? El enunciado B que pide calcular la tensión de la cuerda. Para calcular la tensión de la cuerda, a ver, veamos acá. Para calcular la tensión en la cuerda, en el punto 8, vamos a hacer, a ver, el 8B sería, lo van a calcular como, porque el punto 8, ¿qué dice esto? El práctico. Dice que un objeto de 200 gramos se ata al extremo de una cuerda y la hace girar, ¿sí? Están haciendo girar con una cuerda un objeto, ¿sí? De forma circular. Entonces le piden la aceleración del objeto, que la aceleración centrípeta y la tensión de la cuerda. ¿Está? Entonces, es decir, ustedes tienen acá un cuerpo, ¿sí? Esto tiene así una piola y acá están haciendo girar un cuerpo. Este cuerpo describe, ¿sí?, una trayectoria circular. Entonces la tensión esta, está dada justamente por la fuerza centrípeta, que es la tensión, va a ser igual a fuerza centrípeta, igual a ser a masa por aceleración centrípeta. ¿Está claro eso? La tensión de la cuerda es, resumiendo, la fuerza centrípeta, que es la masa por la aceleración centrípeta. Que la aceleración centrípeta la han calculado al punto anterior. ¿Se entendió? Sí, entendí, profe, gracias. Listo. Bueno, pongan presente, visto que ya todos han puesto presente, lo que faltan lo ponen y ahí vamos a detener la grabación esa para que se grabe. Y la clase que viene continuamos ya con el nuevo tema y bueno, vemos algunas dudas que surjan. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, profe. Bueno, entonces hasta la clase que viene. Hasta el